nos reuniremos para discutir el enfoque del paciente con diarrea crónica. Mi nombre es Natalia Murillo, yo soy residente de primer año de medicina interna. Bueno, el contenido que les propongo para hoy es que primero veamos unas generalidades, posteriormente unos puntos claves para enfocar los trastornos orgánicos y los funcionales y unas conclusiones. Bueno, ¿por qué es importante hablar de este tema? Entonces vamos a ver que es una enfermedad bastante frecuente, realmente es un síntoma que tiene una incidencia en la población que va desde el 3% hasta el 5% y puede aumentar hasta un 15% en algunos reportes de la literatura en pacientes que son de mayor edad. Es el principal motivo de consulta en gastroenterología cuando hablamos de consulta externa. Tiene un marcado impacto en la calidad de vida de los pacientes y también esto va a llevar a pérdidas laborales. En cuanto a la definición, entonces vamos a utilizar la de la Sociedad Británica de Gastroenterología, que hace alusión a una alteración de la consistencia de las heces y un aumento de la frecuencia, vamos a hablar de mínimo unas 3 deposiciones diarias y que dure 4 semanas. En cuanto a la disminución de la consistencia, vamos a decir que incluye el Bristol 5 hasta el 7. Previamente se hablaba de que hubiese un aumento del volumen de 200 gramos al día. Sin embargo, esto no es reproducible en todos los pacientes, no todos pueden hacer esa medición y también va a variar mucho el volumen dependiendo de la dieta, especialmente en personas no occidentales va a haber más volumen de las heces, entonces por eso no lo utilizamos. En cuanto a la etiología, vamos a ver muchas formas de clasificarlas. Inicialmente les propongo esta, que es separarlas en unas comunes, unas infrecuentes y unas raras. En las comunes vamos a tener el síndrome de intestino irritable, el uso de los medicamentos, las malabsorciones de ácidos biliares, los cambios en la dieta, la malignidad y las enfermedades inflamatorias. También nos aparece la enfermedad celíaca, pero realmente es un dato que aplica para otro tipo de países, no tanto para nuestra epidemiología local. En cuanto a las infrecuentes, tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, la isquemia mesentérica, el linfoma, las posquirúrgicas, la pancreatitis crónica, la enteropatía por radiación, el cáncer de páncreas, el hipertiroidismo, la diabetes, la yardiasis, la fibrosis quística. Y en las más raras tenemos las enteropatías, el hipoparatiroidismo, la enfermedad de Addison y en general como todas las endocrinológicas. Bueno, ¿cómo vamos a empezar abordando al paciente? Entonces, en el interrogatorio nos van a dar unas pistas que nos van a ayudar para separar al paciente en si es una diarrea de origen funcional o si es orgánica. Entonces, los pacientes que tengan menor edad y los más ancianos posiblemente sean funcionales. Si hay una alternancia del hábito intestinal entre diarrea y constipación, también eso nos va a hablar de que es funcional. Si es de predominio matutino, con dolor en el cuadrante inferior, si empeora después de las comidas, si se acompaña de urgencia intestinal, de tenesmo o secreción mucosa. Y es muy importante también valorar si el paciente ha tenido estrés psicológico o si ha tenido una infección reciente que pueda explicarlo. En los orgánicos, entonces, va a ser de predominio en personas de más de 50 años. Es algo que dura menos tiempo, pues que lleva menos tiempo, o sea, menos de 3 meses y es continua, que tenga sangrado, que tenga anemia asociada al sangrado, que haya un predominio de síntomas nocturnos, que tenga pérdida de peso, fiebre, síntomas sistémicos, si hay deficiencia de hierro o alteración en los paraclínicos que vamos a pedir al ingreso, si tienen una historia familiar de enfermedad inflamatoria o si tenemos antecedentes de cáncer, si hay una cirugía previa, si hay una enfermedad pancreática o si hubo un uso reciente de antibióticos. Bueno, ¿cuáles son esos estudios iniciales que vamos a solicitar? Entonces es fundamental pedirles un hemograma, una función hepática, tiroidea, reactantes de fase aguda. Vamos a mirar cómo está el perfil férrico, la vitamina B12, la albúmina, un ionograma, VIH, un coprológico seriado, la calprotectina y en algunas partes también recomiendan que de entrada se pidan anticuerpos contra la transglutaminasa. Sin embargo, como les decía al principio, nosotros no tenemos tanta incidencia de enfermedad celíaca, entonces podemos omitir este examen. En cuanto
a los tipos separados por las manifestaciones que nos diga el paciente, entonces vamos a tener 3 grupos. Esta va a ser la clasificación más importante y con la que vamos a trabajar el resto de la charla. Entonces la vamos a separar en acuosa, malabsortiva e inflamatoria. En la acuosa, pues como su nombre lo indica, va a ser una diarrea líquida que va a ser dependiendo de dónde estén localizados, pues de cómo se comporten los iones y las cargas osmóticas en el intestino, va a ser de predominio nocturno, no relacionado a la ingesta, o va a empeorar con el ayuno con la ingesta, en el caso pues de que sea osmótica. Y en el caso de las funcionales, pues hablamos de que se van a ver más que todo alteraciones de la motilidad. Entonces, tenemos una clasificación a partir de esa acuosa que va a ser 3 grupos. Entonces, la secretora, que implica una disminución de la absorción de los iones y de las sustancias osmóticamente activas, y que esa disminución de la absorción va a hacer que aumente la secreción de agua en el intestino delgado. En la osmótica vamos a tener una disminución de la absorción de esas sustancias y eso va a aumentar el ingreso del agua. Sin embargo, estas divisiones no son tan prácticas, nos sirve más saber pues, las características que nos reportó el paciente para poderla clasificar en este grupo. Las causas más comunes de la diarrea acuosa van a ser el uso de los medicamentos, el consumo de alcohol, infecciones bacterianas, las fístulas intestinales, una obstrucción intestinal también lo podría producir. Y realmente cuando hay carbohidratos no absorbibles o una intolerancia al gluten podría aparecer en algunos casos, siendo más frecuente pues en las malabsortivas esta última que menciono. En la malabsortiva, entonces vamos a tener que se va a dividir pues como realmente en una malabsorción de grasas y que puede progresar a malabsorción de otras sustancias. Se puede dar por una digestión intraluminal deficiente, una obstrucción linfática o simplemente porque no se pueden absorber. Las características de este grupo van a ser unas heces grasosas de una difícil eliminación que van a quedar flotando pues en el sanitario, pueden ser muy fétidas y se pueden acompañar también de síntomas como pérdida de peso e inclusive de desnutrición. En ese grupo, entonces vamos a encontrar también las insuficiencias pancreáticas, la proliferación bacteriana que se puede comportar de las dos formas, lo veremos más adelante. También podemos ver el espuso celíaco y también podemos verlo en infecciones y las enteropatías. La inflamatoria, entonces, la vamos a categorizar como un aumento de la frecuencia más bajo volumen asociado a tenesmo, sangre o moco y dolor, y vamos a hablar de que hay una alteración de las células, tanto puede ser del intestino delgado como del intestino grueso. Y en las que vamos a considerar de este tipo, vamos a incluir todas las enfermedades inflamatorias que vamos a ver pues más adelante, la colitis linfocítica y la colagenosa, los trastornos inmunitarios, las infecciones y también pues los cánceres de las vías digestivas, específicamente pues el cáncer de colon. Bueno, entonces vamos a empezar a verlas en cada uno de los grupos. Entonces, en la acuosa, lo que primero debemos pensar o descartar es que sea algo secundario al consumo de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Realmente la lista es gigante. Hay más de 700 medicamentos implicados en producir este síntoma. Y la incidencia, pues en general, es del 4% de la población. Y cuando hablamos de todos los efectos adversos que existen pues, asociados a los medicamentos, se estima que más o menos el 7% corresponde pues, a la diarrea. Vamos a ver como los más importantes, entonces sin lugar a dudas pues el más importante van a ser los antibióticos que tienen un OR de 8 hasta 10 para pues, asociado a este síntoma, pero puede ser tan alto como 40 en la clindamicina y tan alto también como 20 en Astrionam o en amoxicilina. Y esto se va a dar por una disbiosis que se produce pues en las células, y es súper importante en este caso descartar que el paciente no tenga una infección por clostridioides. El segundo grupo que vamos a ver son los AINES. En los AINES tenemos también un OR alto que puede ir desde 1,86 hasta 4,86. Lo más común van a ser las colitis microscópicas, y lo que podríamos ver pues básicamente son erosiones. Bueno, en cuanto a los antihipertensivos,
la principal manifestación va a ser mala absortiva, o sea, con esteatorrea en muchos de los casos, los más implicados son los ARA2, especialmente el olmesartán, que corresponde pues al 96% de todas las causas pues como por antihipertensivos, y el resto pues va a quedar a cargo del telmisartán, el irbesartán, el valsartán. En los antineoplásicos, pues hablamos de que se va a producir por una toxicidad intestinal dada por los antineoplásicos y se va a presentar como una enfermedad inflamatoria intestinal. El grupo de antineoplásicos que más produce este efecto van a ser los inhibidores de punto de control, es decir, el pembrolizumab y el nivolumab. Bueno, en cuanto a los inmunosupresores, entonces vamos a resaltar el micofenolato, el metotrexate, la colchicina, la aciatropina y el tacrolimus. El micofelonato es el que vamos a resaltar más porque se asocia, pues cuando lo vamos a mirar como enfermedad, teniendo en cuenta pues que también este es utilizado para los trasplantes, pues podría uno confundirse y no saber si está pasando por la enfermedad, pues por el trasplante o si está pasando por el medicamento. Y es la diferenciación se puede hacer de manera histológica para poder pues saber cuál de las dos lo está causando. Entonces, realmente cuando uno ve que hay agregados de las células o degeneración de las criptas, uno habla que eso posiblemente sea secundario pues a la enfermedad del injerto contra huésped, ¿cierto? De ese trasplante. Y si vemos que hay más predominio de eosinófilos, entonces vamos a pensar que es más por el micofenolato. Y en los endocrinológicos también la lista es extensa, pero lo más común que vamos a ver es que se ha asociado a la metformina y el orlistat con la esteatorrea. Bueno, la siguiente categoría que vamos a ver entonces es la malabsorción de ácidos biliares. Es una entidad bastante común, puede afectar hasta el 1% de la población y va a corresponder hasta el del 22 a un 33% de la diarrea crónica y va a afectar de esos pacientes que tenemos, que consideramos que es un síndrome de intestino irritable o de colitis microscópica, el 35% van a ser secundarios a esto realmente. Se divide en tres grupos. En el primero va a ser los que se manifiestan como si fuera una enfermedad de Crohn o que sea secundario a esta, la resección ilíaca y la ileitis posterior a la radioterapia. El grupo 3 son las pancreatitis, secundario también a enfermedad celíaca y la poscolecistectomía. Y hay un grupo 2 pues, que va a ser idiopático. La mayoría de los pacientes se van a presentar con un dolor abdominal, las deposiciones van a ser verdosas y la causa más frecuente es la poscolecistectomía. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, para eso contamos con la opción, digamos, fácil, que sería hacer una prueba terapéutica con una resina fijadora de ácidos biliares. Entonces, para eso le damos al paciente colecisteramina, le vamos a dar inicialmente 2 a 4 gramos al día, vamos a hacer una titulación semanal hasta pues aumentándole hasta 4 gramos semanales y que quede en 8 a 16 gramos al día, máximo con 24. Y si el paciente tiene mejoría, pues entonces asumimos que esta era la causa. ¿Cuánto tiempo se le va a dar el tratamiento? Pues en muchos casos hay autorresolución. Entonces esto se debería hacer para el que estamos notando que lleva mucho tiempo enfermo. Y los estudios pues, que tienen evidencia de este manejo han llegado hasta los 44 meses, entonces podríamos hacerlo como hasta ese tiempo. Aparte de esta forma como práctica, también están los biomarcadores y pues sí que también uno puede hacer unas pruebas con selenio y ácido taurocólico. Y pues con estos también se podría hacer el establecimiento del diagnóstico. Y más que todo, pues si todavía tenemos dudas con respecto a la prueba que hicimos inicialmente. Bueno, ahora vamos a hablar de la colitis microscópica. Entonces, en esta vamos a hablar de que tiene una incidencia anual de 2 hasta el 16, de 16 personas por 100.000 habitantes. Corresponde hasta el 15% de las diarreas secretoras y también el 10% de los pacientes que considerábamos que tenían un síndrome de intestino irritable. Es más común en mujeres, se habla de que mayores de 45, 60 años y va a estar asociada a autoinmunidad y medicamentos
y también un factor de riesgo predisponente va a ser el tabaquismo. Las manifestaciones que vamos a tener, pues en la mayoría de los casos, como les digo, va a ser acuosa, pero también podría presentarse con otros fenotipos, pues ya sea inflamatoria o como esteatorrea de mala absorción. También puede tener compromiso sistémico, vamos a ver uveitis, vamos a ver artralgias de pequeñas articulaciones y también podemos evidenciar anemia leve, aumento de la BCG y aumento de autoanticuerpos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Entonces vamos a ver mayor aumento de alteraciones en el factor reumatoideo y los anti-TPO. Para poder hacer el diagnóstico definitivo, pues realmente en las colonoscopias uno no va a ver alteraciones. En las biopsias se recomienda que se hagan tomas de diferentes puntos del colon para poder hallar pues algo anormal. Y vamos a dividirla en dos grupos, la linfocítica y la colágena. La linfocítica, pues lo que vamos a ver, como está en la imagen, sería serían unos infiltrados de linfocitos intraepiteliales y de la lámina propia, y se dice que cumplen con este diagnóstico los que tengan más de 20 linfocitos pues en el pedacito de 100 células. Y la colágena va a ser una banda de colágeno subepitelial, como vemos aquí en la flechita, y que esté engrosada. Y se dice que entraría en este diagnóstico si mide más de 10 micrómetros. Sin embargo, hay pacientes que quedan como en el medio de los dos, entonces esa se dice que es un patrón incompleto o no específico. En cuanto a los trastornos endocrinos, la diarrea no suele ser la manifestación principal de los trastornos endocrinos. Sin embargo, se va a presentar en el hipertiroidismo, en la enfermedad de Addison, en la diabetes, en los tumores endocrinos. Entonces, en este caso, ¿qué nos debería prender las alarmas pues, en los que debutan como una diarrea? Que si el paciente tiene imágenes anormales asociadas pues, a las glándulas, hacerle estudios complementarios, pero como les digo, es más frecuente que encontremos otros síntomas, otros hallazgos del examen físico y que asociado a eso también el paciente manifieste diarrea. En cuanto a la inflamatoria, entonces vamos a ver que tenemos unos picos de edad que van de 15 a 40 años y de 50 hacia los 80 años. Son más frecuentes en personas judías, es más común la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerativa. La incidencia anual para Norteamérica puede ser tan alta como 319 personas por 100.000 habitantes y en Europa de hasta 322 personas por 100.000 habitantes. Esto pues asociado a unos factores de riesgo que vamos a ver más adelante en las enfermedades como tal. En el resto de la enfermedad diarreica no encontré epidemiología local, sin embargo, el doctor Juliao tiene junto pues a sus colaboradores un estudio realizado pues mirando la incidencia y las características epidemiológicas de la enfermedad inflamatoria en Colombia. Y se evidenció en este estudio que la mayoría de las personas que tenían la enfermedad eran mujeres de más o menos 40 años, con más reporte de la enfermedad en la región andina, una prevalencia mucho menor con respecto a la población que habíamos visto a nivel mundial. Entonces hablamos de que hay hasta 87 personas por 100.000 habitantes y que de estas, pues la mayoría van a ser colitis ulcerativa. El diagnóstico desde el inicio de los síntomas es un poco tardío. La colitis ulcerativa se diagnostica casi un año después del inicio de los síntomas, 11.8 meses, y la enfermedad de Crohn un poquito más después del año, que serían 13.5 meses. En la enfermedad de Crohn, las manifestaciones van a ser un dolor abdominal intenso asociado a deposiciones que pueden ser pues abundantes y normales o pueden estar acompañadas de hematoquesia, pero lo más común es que sea sangre oculta en heces. Puede haber fiebre, distermia y pérdida de peso.
La enfermedad de Crohn se va a caracterizar porque presenten múltiples manifestaciones extraintestinales. Vamos a ver manifestaciones dermatológicas, vasculares. Vamos a ver también artritis y sacroilitis. En cuanto a otras enfermedades inflamatorias, pues puede haber asma, bronquitis, artritis reumatoidea. Vamos a ver también enfermedades hepatobiliares como la esclerosis primaria. También podemos ver cirrosis, podemos ver síndrome de apnea obstructiva del sueño o también podemos ver compromiso ocular. Para hacer el diagnóstico, con las ayudas que pedimos inicialmente, pues entonces nos podemos ir orientando a ver si vamos como por este lado. Entonces, un aumento de la PCR y un aumento de la calprotectina fecal tiene un buen rendimiento para sospechar esta enfermedad y el diagnóstico definitivo se va a hacer con una colonoscopia. Entonces, en la colonoscopia, al nivel macroscópico, vamos a ver un aspecto empedrado, pueden haber estenosis y fístulas, y vamos a tener dos tipos de úlceras, unas lineales, serpentiginosas, profundas o discontinuas, y unas que son aftoides, que van a ser mucho más superficiales. Bueno. En cuanto a la colitis ulcerativa de manifestaciones, pues vamos a ver que inclusive las personas pueden tener constipación hasta en un 10% de los casos. Y el sangrado rectal va a ser autolimitado en la mayoría, en la minoría, perdón. Y vamos a tener manifestaciones extraintestinales en más del 35%. Es muy importante que en estos pacientes siempre hagamos un descarte de las infecciones asociadas para darles manejo, porque obviamente esto va a disminuir la respuesta a los medicamentos y a toda la terapia que se les va a entregar. Muchos pacientes pues van a tener un estado muy larvado de la enfermedad. Sin embargo, hay un porcentaje que va a debutar como una colitis ulcerativa aguda grave o que van a tener en algún momento de su enfermedad esta agudización. Y se va a definir como 6 deposiciones al día con unos signos de toxicidad sistémica que vamos a decir, pues básicamente que esté inestable hemodinámicamente, que esté muy febril, que luzca pues séptico. Entonces vamos a notarlo tanto en los signos vitales y en el aspecto del paciente como en los paraclínicos. Entonces vamos a ver una hemoglobina disminuida, una BCG y una PCR aumentadas. Bueno, en la colonoscopia de la colitis ulcerativa, como podemos ver en la imagen, pues vamos a encontrar un ligero eritema, pues eritema o frialdad, que es como se vería pues así, pero en la colonoscopia. Y en la biopsia lo que vamos a encontrar son unos microabscesos de las criptas con ramificación, acortamiento o desorden de las criptas y atrofia de estas. Eh, También es importante resaltar el uso de otras ayudas diagnósticas. Entonces, podríamos utilizar ecografías, radiografías o también resonancias y tomografías en el escenario del paciente que tiene una colitis grave, como los criterios pues, que les comenté previamente, o cuando sospechamos que tiene un megacolon tóxico. En cuanto a la malignidad, es un grupo también muy importante que debemos sospechar. Vamos a mirarlo en pacientes mayores de 40 a 45 años. Este va a ser el cáncer colorectal como tal, va a ser un cáncer, pues es un cáncer demasiado frecuente, es el segundo en mujeres y el tercero en hombres a nivel global, hablando pues de países desarrollados que son los más afectados. En Colombia vemos que tiene un tercer lugar en frecuencia y en mortalidad y que el riesgo del desarrollo para cualquier persona va a ser más o menos de un 4,5%, afectando más a los hombres. Van a haber unos factores de riesgo que van a ser genéticos, la presencia de los pólipos adenomatosos, la enfermedad inflamatoria intestinal que acabamos de ver, la radiación, la fibrosis quística, la acromegalia, el trasplante renal y la obesidad. La idea es que hagamos un diagnóstico antes de que el paciente tenga pues la diarrea u otras manifestaciones. Por eso existe la tamización y se recomienda que se haga
a partir de los 45 años y con una colonoscopia idealmente. Y según factores de riesgo, pues como un síndrome de polimatosis, de polimatosis familiar o el síndrome de Lynch, pues se haría más temprano. Y en caso de que haya manifestaciones sugestivas, pues también obviamente abordarlo lo más pronto posible. Los cambios en el hábito intestinal se presentan hasta en un 74% de los pacientes. Pueden ser constipación como también diarrea. Vamos a tener sangrado rectal, puede haber masa palpable, anemia por deficiencia de hierro asociada a las pérdidas, el dolor abdominal que también es súper importante, y las complicaciones asociadas, que la idea es que pues, se diagnostica antes de esto, serían la obstrucción, la perforación y las hemorragias de tracto digestivo inferior. El diagnóstico para irlo sospechando antes de que el paciente tenga muchos síntomas sería con la calprotectina fecal, si está disminuida, pues eso nos habla de que no es algo inflamatorio, podría encajar en malignidad. Y en el coprológico, pues podemos ver sangre en las heces. En la colonoscopia, pues va a ser el estudio más importante. Podemos ver masas exofíticas como estamos viendo acá, o lesiones ulceradas como estamos viendo por acá, o ya inclusive ver pues el adenocarcinoma como se ve en esta imagen. Los estudios complementarios, es decir, no se los vamos a hacer al paciente que estamos mirando si de pronto tiene malignidad, son los marcadores tumorales y las imágenes. Eh, Continuemos con las infecciones crónicas. Entonces, realmente en un paciente inmunocompetente no es tan común ver infecciones crónicas. Por eso vamos a hacer énfasis en los clostridioides. Entonces, en pacientes inmunocompetentes, los clostridioides aparecen, pues realmente el 15% de la población va a tener colonización, pero como infección nosocomial se puede presentar hasta en un 10% de los pacientes pues, que están hospitalizados. Como factores de riesgo vamos a tener los pacientes mayores de 65 años, con obesidad, que estén en alimentación enteral, la quimioterapia, los trasplantes, que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal, la cirrosis, la supresión del ácido gástrico. Sin embargo, pues el factor de riesgo más importante va a ser el uso de antibióticos. Entonces vamos a hablar un poquito más del uso de antibióticos. Bueno, entonces esta entidad se va a dar porque al tener el consumo de los antibióticos va a haber una alteración de la microbiota, lo que va a predisponer a que aumenten las toxinas y el sobrecrecimiento de esta entidad y posteriormente que haya inflamación. Realmente la aparición de la diarrea por clostridioides se puede dar tanto durante el uso del medicamento como hasta 3 meses después de haber suspendido el medicamento. Y pues como en estándar. Sin embargo, se ha visto que el debut es más frecuente en las primeras 2 semanas tras el inicio del antibiótico. ¿Cuáles medicamentos lo van a producir realmente? Pues prácticamente todos, la mayoría. Pero lo más frecuente va a ser con fluoroquinolonas, con la clindamicina, con la penicilina y combinaciones y con las cefalosporinas y los carbapenémicos. Las manifestaciones van a ser un espectro. Entonces tenemos unas manifestaciones leves que nos van a hablar de pues la diarrea, con fiebre, náuseas, anorexia y dolor abdominal, pero también puede progresar a una grave y fulminante. Entonces, pues en general esto se va a manifestar de una manera acuosa, pero también puede presentarse como enteropatía. Entonces eso depende pues de que, cómo esté el paciente, ¿cierto? De que nos haya contado, pero se debe sospechar en las dos. En la grave y fulminante vamos a ver alteraciones de los paraclínicos y que el paciente va a estar en choque, puede inclusive terminar en un hilio después de haber tenido las deposiciones diarreicas y también puede producirse un megacolon como el que hablábamos previamente en la enfermedad inflamatoria. Eh, Puede presentarse de una manera recurrente, 2 a 8 semanas después de suspender el tratamiento y hasta 2 meses, y en esas recurrencias hasta un 34% va a requerir manejo intrahospitalario. Como les decía, pues se puede presentar como una enfermedad malabsortiva, pero es poco frecuente y en esos escenarios vamos a ver que también puede existir compromiso extracolónico. El diagnóstico lo vamos a hacer a partir de una prueba positiva en las heces. También se puede hacer con una PCR o con enzimo inmunoanálisis, perdón.
y se puede complementar con imágenes cuando estamos sospechando las otras complicaciones. Entonces, en el paciente que se ve significativamente enfermo, pues definitivamente hay que hacerle por lo menos una radiografía para descartar el megacolon o mirar si tiene una perforación. Y también se le podría hacer una endoscopia para identificar si existen pseudomembranas. En cuanto a los pacientes, pues en otros escenarios, pues realmente, como les decía, es inusual que existan otros agentes y vamos a verlo en pues población que no estén en zonas endémicas, pues que se presente como diarrea del viajero o aquí en Colombia va a ser más frecuente por factores sociales, por bajo acceso pues a servicios y al acueducto, pues. Entonces, en ese escenario o de malas prácticas de aseo, vamos a ver la giardiasis, que se va a comportar como una malabsortiva y el diagnóstico se puede hacer con un coprológico o inclusive, pues, en el coprológico hacer complementar la muestra de materia fecal con un test de antígenos en las heces. Otras entidades van a ser las amibiasis y los helmintos y siguen siendo pues en el mismo contexto. A los pacientes que tienen inmunosupresión que consultan por diarrea, tanto en el servicio pues, de urgencias como de consulta externa, se deberían descartar siempre infecciones oportunistas y los que vimos anteriormente. En cuanto a las malabsortivas, entonces, vamos a ver que las manifestaciones van a ser lo que hemos ido esbozando en toda la charla, unas heces grasosas, pálidas, voluminosas, con distensión abdominal, puede haber borborismos y puede haber una pérdida de peso no intencional. La enfermedad celíaca aquí en Colombia la vamos a ver principalmente en casos importados. A nivel mundial se presenta en un 1% de la población y de esos pacientes, hasta el 10% van a tener la manifestación de diarrea como tal. Es más frecuente cuando las personas tienen otra enfermedad autoinmune, ya sea diabetes tipo 1, enfermedades tiroideas o pacientes con agregación familiar. Em, los síntomas que vamos a ver más característicos entonces van a ser la pérdida de peso, la distensión abdominal y pues la diarrea. Pero también pueden haber complicaciones hepáticas, osteoporosis y anemia a largo plazo. En cuanto al diagnóstico, se va a hacer con la medición de anticuerpos IgA contra la transglutaminasa. Eso sería como lo más ideal. Y cuando tenemos un valor predictivo positivo, pues si hay una alta prevalencia, la sensibilidad y la especificidad puede ser hasta el 90%. Pero en países como el nuestro, que no tenemos una prevalencia tan alta, entonces va a haber el rendimiento diagnóstico inferior hasta un 80%. Tener en cuenta que muchos pacientes, pues algunos pacientes van a ser seronegativos hasta un 7% y por eso recomiendan pues hacer una biopsia duodenal cuando tenemos alta sospecha y no tenemos ningún resultado. También se ha visto que están asociados a un haplotipo 2, tanto de DQ2 como de DQ8. Entonces se podría pues evaluar. En cuanto al sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, esta entidad se va a presentar de dos formas, como malabsorción o como acuosa, y va a estar relacionada pues a una entidad. Entonces es más frecuente en personas con desnutrición, en pacientes críticamente enfermos, o pues vamos a ver lo que también está asociado a diarrea crónica en un 24%. Entonces los dos grupos que les estaba mencionando, la malabsorción y la acuosa, pues entonces los pacientes con malabsorción obviamente van a tener pues diarrea y van a poder inclusive en los peores casos tener una enteropatía de proteínas y van a tener déficit de vitaminas, especialmente las lipofílicas. Y en la acuosa, pues estas deberíamos considerarla en los pacientes con síndrome de intestino irritable. El diagnóstico se va a hacer como estándar con un cultivo, pero también se puede hacer con un test de aliento que en general pues tiene un rendimiento diagnóstico parcialmente aceptable. Entonces el test de aliento se puede hacer para la glucosa o con lactulosa, teniendo pues la glucosa un poquito más de sensibilidad y la lactulosa un poquito más de especificidad. Realmente cuando se va a hacer este test, una de las desventajas es que requiere modificaciones en la dieta. Ya para ir como entrando al siguiente grupo, que son los trastornos funcionales,
Entonces vamos a hablar de dos. El síndrome de intestino irritable, que realmente tiene una prevalencia muy alta, hasta un 23% de las personas lo pueden presentar. Cuando hagamos los estudios iniciales, idealmente uno debería irlo sospechando pues desde el interrogatorio que les mencioné. Pero también vamos a encontrar que los reactantes de fase aguda y todos esos laboratorios que le pedimos al paciente van a estar normales, con una calprotectina por debajo de 50. Sin embargo, pues como tiende a ser un diagnóstico que debería ser de exclusión, pues se podría incluir una colonoscopia más biopsia. Los criterios que vamos a tener para hacer este diagnóstico, pues, que realmente tienen un buen rendimiento, van a ser los criterios de Roma 4. Entonces, se va a caracterizar por un dolor abdominal recurrente que lleve más de 6 meses, que ocurra por lo menos una vez a la semana en los últimos 3 meses y asociado con, pues que tenga obviamente las deposiciones aumentadas o disminuidas y que tenga cambios en la frecuencia y que tenga cambios o que tenga cambios en la forma de las deposiciones. ¿Cómo lo vamos a distinguir de la diarrea funcional? Eso también es súper frecuente y vamos a ver que también tenemos unos criterios de Roma 4 para estas, pero lo que nos va a ayudar más es que estos pacientes no tienen dolor abdominal y pues que no sea predominante como síntoma, ¿cierto? Y debe ocurrir en más del 25% de las heces, pues los cambios que sean heces blandas o acuosas. El criterio debe ser cumplido durante los últimos 3 meses con un inicio de síntomas al menos de 6 meses antes del diagnóstico y se deben excluir los pacientes que cumplan con los criterios que mencionamos previamente. Les traigo como una propuesta de algoritmo para que enfoquemos al paciente con toda la información que les acabo de dar. Entonces, obviamente vamos a hacer una historia clínica y un examen físico muy completo, los paraclínicos que les había mencionado para arrancar. Siempre desde el principio vamos a ir pensando en excluir iatrogenia, los medicamentos, la mala absorción de ácidos biliares, que como vimos es muy probablemente secundaria a algo quirúrgico. En los exámenes, les recuerdo, hemograma, PCR, un perfil férrico, una B12, una función hepática, un perfil tiroideo, VIH, la calprotectina que nos va a servir un montón y el coprológico. Teniendo en cuenta lo que nos contó el paciente en la anamnesis y también los primeros paraclínicos, entonces los vamos a dividir. Los que vemos que tienen muchas cosas alteradas, la calprotectina aumentada, la PCR, ya tenemos anemia, hay leucos en la materia fecal, pues eso posiblemente sea inflamatorio. Si de entrada hablamos de esteatorrea, pues posiblemente va a ser malabsortiva. Y la acuosa la vamos a dividir en que si tiene todos esos paraclínicos normales, pues pensemos que tal vez sea algo asociado a la dieta o que sea definitivamente algo funcional. Y en los otros que vimos, pues que no quedamos con un diagnóstico según esta parte hasta donde vamos, pues vamos a complementar con paraclínico según la sospecha. Y finalmente, si requerimos una colonoscopia, pues entonces se le va a mandar como intento de ya concluir el diagnóstico. En las consideraciones farmacológicas, pues realmente el objetivo de la charla es hacer el diagnóstico, pero brevemente les cuento qué podemos hacer como con las categorías que hablamos previamente. Entonces, el efecto secundario de los medicamentos, dijimos, bueno, es por medicamentos, la idea es primero intentar suspenderlos y considerar cambiarlos. Si hay unas condiciones quirúrgicas preexistentes, pues podemos darle tratamiento para la diarrea biliar y también en el SIBO que estuvimos hablando. Si es una diarrea posinfecciosa, por ejemplo, pues en el SIBO podemos considerar la rifaximina. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, pues podemos darles manejo con mesalazina o budesonide. Si vemos pues el paciente está en crisis, el paciente no tuvo respuesta con estas medidas, el uso de los esteroides va a ser súper importante y los biológicos en los casos más refractarios. En la colitis microscópica también vamos a hacer uso de esteroides. En las neoplasias y pues obviamente vamos a hacer el tratamiento de esta en caso de que sea posible darlo de manera curativa o paliativa. Y en la diarrea funcional va a ser súper importante los cambios en la dieta, los cambios en el hábito de la persona que haga actividad física. En caso de que esté asociado a síntomas psicológicos, pues obviamente que maneje esa parte. Y podemos hacer uso de la loperamida, de los probióticos y de la rifaximin.
Como conclusiones, entonces, definitivamente este síntoma va a ser súper común en la práctica clínica, lo vamos a encontrar casi que a diario. Recordar pues que es un síntoma, no es una enfermedad, entonces hay que hacer el abordaje completo con un uso racional de las ayudas diagnósticas. El diagnóstico cuando hacemos, pues, es como que tenemos este esquema algorítmico, puede llegar a ser tan alto como hasta un 90% de los pacientes y esto nos va a permitir guiar la terapia de manera oportuna y específica y por consiguiente reducir lo que hablábamos al principio del deterioro de la calidad de vida y de la pérdida laboral de los pacientes. Entonces, les agradezco mucho por su atención y dejo el micrófono abierto para comentarios. Me parece que hiciste una buena presentación. Cuando uno se enfrenta a diarrea crónica, pues realmente es un tema bien complejo. Como bien lo mencionaste, es un síntoma que es difícil de abordar y te quería pues complementar varias cosas. Digamos, con respecto a la clasificación fisiopatológica, si bien es lo que nosotros pues aprendemos y nos enseñan, digamos, las guías de diarrea crónica, las últimas son para países desarrollados y llevan más de 10 años, son desde el 2013. Y finalmente eso no va cambiando. Cuando uno hace una clasificación fisiopatológica, muchas veces se enreda para abordar el paciente porque finalmente varios de los mecanismos de diarrea pueden tener dos tipos de presentaciones fisiopatológicas. Entonces pueden haber diarreas mixtas que muchas veces no encajan en una diarrea inflamatoria o en una diarrea secretora. Entonces, lo ideal es hacer una historia clínica y una anamnesis muy bien realizada, ¿cierto? Si el paciente tuvo un viaje reciente, qué medicamentos está tomando, si tuvo infecciones previas, ¿cierto? Porque finalmente toda diarrea crónica fue diarrea aguda y eso nos puede llevar a determinar ciertas patologías que no solamente las identificamos a nivel fisiopatológico. Digamos, dentro de las fisiopatológicas, la secretora está pues por excelencia que tiene grandes volúmenes. Ahí quizás te faltó mencionar la insuficiencia pancreática exocrina, que tiene varios orígenes, bien sea por cáncer de páncreas. Todos los pacientes con cáncer de páncreas tienen insuficiencia pancreática exocrina y ahí es importante la suplementación con enzimas pancreáticas, ¿cierto? O los que tienen De acuerdo. diversas enfermedades que generan insuficiencia pancreática, bien sea diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, que también ameritan, de acuerdo al contexto, realizarles pues suplementación con enzimas pancreáticas. Importante cuando uno hace el abordaje de una diarrea crónica, todos los paraclínicos que mencionaste al final del algoritmo, que está muy bien representado, es hacer los estudios endoscópicos, no solamente colonoscopia, sino también endoscopia. Pero que en estos estudios endoscópicos, así macroscópicamente, esté normal la visualización del gastroenterólogo, tomar protocolos de biopsia. Entonces, en el estómago, tomar el protocolo de Sydney de biopsia, que es 2 biopsias de antro, 2 biopsias de cuerpo y adicionalmente tomar, como bien mencionaste, biopsias de duodeno, o sea, del bulbo y de la segunda porción, porque ahí hay diversas enfermedades que muchas veces se nos pueden pasar. Linfangiectasia, yardiasis, enfermedades de malabsorción, enfermedades celíacas, Perú tropical, etcétera. Entonces, así macroscópicamente esté normal, si estamos en el contexto de una diarrea crónica, hacerlo. E igualmente, con las biopsias de colon, tomar el protocolo de diarrea crónica, ¿cierto? O sea, siempre realizar una colonoscopia con ileoscopia terminal y tomar 2 biopsias de colon ascendente, 2 biopsias de colon descendente y 2 biopsias de sigmoides. Porque la colitis microscópica y la colitis colágena, como lo dijiste, pues precisamente son diagnósticos microscópicos que dan gran parte de presentación de diarrea crónica y macroscópicamente pues la arquitectura del colon se va a ver bien. Entonces ahí debemos pues como ser juiciosos con tomar esas biopsias. Con respecto a la enfermedad celíaca, pues si bien nosotros no tenemos una alta prevalencia de enfermedad celíaca, pero sí tenemos, pues, digamos, intolerancia al gluten no celíaca o intolerancia pues al trigo, ¿cierto? Que también puede dar manifestaciones de diarrea crónica. Y ahí también está la intolerancia a la lactosa, que hacen parte de ese tipo de diarreas que serían más como unas diarreas osmóticas, ¿cierto? Que son de características postprandiales. Entonces, en ese contexto, pues es evitar el alimento que te lo genere. Y el SIBO, con lo que es SIBO y con lo que es sales biliares, el SIBO, digamos, la prueba, pues hacer la prueba de aliento, pues la prueba de cultivo, hacer un aspirado en cultivo es una prueba invasiva que
realmente pues carece de mucho valor diagnóstico y es una prueba invasiva para finalmente dar rifaximina. Es lo mismo, hacer una prueba terapéutica en ambas, tanto en diarrea por ácidos biliares como en diarrea secundaria SIBO. Y el SIBO es bien importante porque es una de las disbiosis y las disbiosis pues secundaria a toda esa afectación de la microbiota relacionada con muchas de las patologías, bien sea crónicas no transmisibles e incluso autoinmunes. Y eso finalmente genera, digamos, exacerbación de esas patologías, entonces diabetes, hígado graso o muchas de las enfermedades autoinmunes, por eso es importante tratar el SIBO. Lo recomendado, rifaximina, 14 días, 550 miligramos cada 8 horas, que es un antibiótico que actúa a nivel el tópico. Me parece que existe un muy buen abordaje. Finalmente, diarrea crónica es un tema muy complejo porque es muy extenso y es hablar pues de múltiples patologías.